Bienvenidos a su programa Hospital en Casa, programa institucional de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, en el cual enfatizaremos temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, especialistas, salud pública e información de interés. Hospital en Casa de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, un hospital con calidad humana. Bienvenidos. Buenos días, comunidad que nos escucha y nos ve por estos medios. Hoy desde la ESE Hospital El Carmen, en su programa Hospital en Casa, vamos a tratar dos enfermedades, la hepatitis A y el rotavirus. Estas dos enfermedades son prevenibles con vacunas. Entonces en estos programas vamos a manejar estas enfermedades para que la comunidad sepa cómo prevenirlas, cuáles son los cuidados, cuáles son sus complicaciones, los riesgos que representan para la salud. Entonces hoy quiero que compartamos los conocimientos para aplicarlos en nuestra vida cotidiana, para que orientemos otras familias, para que estemos pues como prevenidos con estas enfermedades. Tenemos que la hepatitis A es una de las enfermedades que se previenen desde la primera infancia. Los niños están recibiendo unas vacunas desde el momento en que nacen. Estas vacunas tienen unas etapas, unas edades, unos intervalos y generalmente se deben de aplicar en el tiempo adecuado. Como les decía antes, la hepatitis A es una de las que se pueden prevenir con la vacuna. Esta vacuna se está aplicando al año de vida del niño. Todo niño cuando cumple el año debe recibir esta vacuna. La enfermedad de la hepatitis es una inflamación del hígado, es una enfermedad hepática. Hay muchas variedades de hepatitis. De pronto hemos escuchado la hepatitis B, la C, la D. Según el tipo de virus que afecta el hígado, entonces se clasifica la enfermedad y según la forma de uno adquirirla. Con la hepatitis A, esta es una enfermedad que se adquiere por vía generalmente orofecal, o sea que cuando consumimos algún tipo de alimento contaminado con materia fecal. Cuando recibimos algún alimento en condiciones no adecuadas, el estado higiénico no es el más correcto. Cuando tomamos aguas, consumimos aguas contaminadas con materia fecal, pero la materia fecal generalmente de personas que padecen o han padecido esta enfermedad. Es muy fácil cuando no se tiene un estado higiénico sanitario, cuando no tenemos una disposición adecuada de las materias fecales, que estas pueden ser el principal contaminante. En el momento que nosotros estamos consumiendo el agua, si el agua no es de buena calidad, si no es agua potable, si no es agua tratada, tiene el riesgo de tener este virus, porque no sabemos en qué momento una persona alrededor de nosotros pueda tener este virus y que sea asintomático, o sea, que no manifieste ningún síntoma de la enfermedad, pero sí la puede transmitir. Entonces, si consumimos el agua cruda y este virus en algún momento llegó a esta agua, nos podemos enfermar. Lo mismo en la preparación de los alimentos. Cuando nosotros no tenemos una buena higiene en la preparación de los alimentos, no tenemos una limpieza correcta de los utensilios o materiales que utilizamos, cuando no nos lavamos muy bien las manos antes de preparar los alimentos o cuando no tenemos una buena higiene después de ir al baño. Siempre que vamos al baño debemos de lavarnos muy bien las manos con agua y jabón. Recuerden que en las uñas se pueden esconder muchos parásitos y bacterias y virus que nos pueden ocasionar enfermedad. Entonces el lavado de manos sí debe ser un lavado correcto. Cuando compramos los productos, las legumbres, las hortalizas, todos estos alimentos en el mercado, debemos de darles una limpieza en el momento que llegamos con ellas a la casa. Ustedes saben que
las legumbres, las frutas, las hortalizas pasan por muchas manos. Muchas personas llegan al supermercado o a la tienda donde compran los productos, las cogen, las tocan con las manos sucias y luego vuelven y las dejan en ese mismo lugar o las depositan ahí. Entonces ya vienen contaminadas. Entonces el riesgo es no solo de hepatitis A, sino de otras enfermedades. Debemos lavarlas. Antes de prepararlas, debemos darles una correcta limpieza. Recuerden que los alimentos, hay alimentos que se deben de consumir muy bien preparados, bien cocidos, no puede ser crudos y deben de pasar por unas temperaturas adecuadas, como es por ejemplo el pescado, como son los huevos, como la carne. Todos estos productos también pueden tener estos virus o estas bacterias que nos van a enfermar. Entonces a simple vista vemos los productos limpios, no nos confiemos de que están limpios, siempre pensemos que están contaminados para no correr como esos riesgos. Como les decía, es una enfermedad hepática. ¿Qué hace el virus de la hepatitis A? Produce una inflamación en el hígado, su hígado va a tener un funcionamiento más deficiente, va a haber presencia de unos síntomas que nos van a causar molestias. Al hígado inflamarse, ustedes saben que el hígado es un órgano muy importante, es vital que si nosotros tenemos el hígado enfermo, vamos a empezar a tener complicaciones y esas complicaciones nos pueden llevar quizás a la muerte. Cuando el hígado se inflama por presencia de este virus o de algún otro virus de la hepatitis, hace que haya un color amarillo en la piel, porque produce una sustancia, entonces la piel se va a poner más amarilla, vamos a ver los ojos, las uñas se van a ver mucho más amarillas, entonces esto nos indica que el hígado no está funcionando bien. Ese color lo llamamos ictericia. Se puede también manifestar con dolor abdominal. El dolor generalmente es al lado derecho, por encima de la costilla, o sea, en la parte superior del abdomen, al lado derecho, va a ser un dolor parecido pues como estilo cólico. Puede haber vómito, en algunos casos hay diarrea, pero no es tan frecuente la diarrea, sino que la materia fecal o al hacer las deposiciones van a ser de un color más blanco o color como gris, es la materia fecal. También puede haber o generalmente hay malestar, la persona presenta mucha fatiga, la persona con la hepatitis, rechazo a los alimentos. Ustedes saben que cuando hay enfermedades que atacan el hígado, hay rechazo a los alimentos. Las enfermedades hepáticas hacen que se pierda mucho el apetito. ¿Cuáles son los cuidados con un paciente con hepatitis? Se debe tener algunas medidas de cuidado alrededor, pues con las personas que hay alrededor, para evitar que esta enfermedad se nos propague y que se le transmita a otras personas. Entonces, cada que la persona vaya al baño, haga sus deposiciones, debe dársele una limpieza, desinfectar el baño, debe lavarse muy bien las manos, si es posible si hay posibilidad que los utensilios que en el momento esté utilizando esta persona sean pues muy bien desinfectados. Recuerden que el hipoclorito en cantidades adecuadas es un buen desinfectante, lo que conocemos pues nosotros popularmente. Entonces estos desinfectantes van a ayudar a que el virus no se transmita a otras personas de la casa. Se puede transmitir por contacto sexual, aunque no es tan frecuente, pero es más por contacto con las secreciones, de pronto orales o fecales, si hay de pronto alguna práctica sexual que tenga contacto con estas secreciones. No se transmite como las otras hepatitis, por pinchazos o por el contacto con la sangre en el momento, aunque la persona que sufre cualquier tipo de hepatitis va a permanecer toda la vida con el virus en la sangre.
que no va a desarrollar la enfermedad frecuente, aunque puede haber el riesgo de desarrollar la enfermedad nuevamente, pero en la mayoría de los casos la enfermedad se controla. Casi siempre es una enfermedad que se pasa en casa, no hay necesidad de hospitalizar el paciente, no necesita medicamentos, lo que requiere es de cuidados. Los cuidados es una alimentación rica en frutas. Ustedes saben que las frutas ayudan a la digestión, ayudan también a purificar la sangre, entonces va a ser mucho mejor frutas, agua y controlar mucho los alimentos con condimentos. Alimentos que tengan algún condimento no se le debe de suministrar al paciente que tenga algún tipo de hepatitis. Evitar las grasas al máximo. Cuando nosotros estamos exagerando las grasas y sobre todo grasas saturadas, lo que estamos haciendo es enfermando el hígado. El hígado a nosotros nos rechaza la mayor cantidad de grasas. Las grasas hay que manejarlas de una forma muy, muy controlada y sobre todo en el caso de las enfermedades hepáticas. El reposo, es muy importante la persona estar en reposo. La enfermedad puede infectarse uno y tardar hasta una semana en aparecer los síntomas. Entonces, cuando ya los síntomas aparecen, la persona debe estar en reposo. Si hay algún síntoma de esto, hay que investigar de dónde viene la persona, porque por lo regular se contagia de pronto en otros sitios donde hay algún paciente o hubo algún paciente sintomático, aunque esta enfermedad se puede manifestar y se puede presentar después de una semana de haber tenido el contacto. Entonces no quiere decir que donde estuve ayer me infecté, pudo hacer una semana o algo o varios días que estuve en contacto con un paciente. Las complicaciones, esta enfermedad pues rara vez se complica siempre y cuando se tengan cuidados. No es tan agresiva como otro tipo de hepatitis, pero sí es de mucho riesgo. Como les decía antes, el principal síntoma que nos identifica una hepatitis A es el color amarillo en la piel. Es un color fuerte amarillo, vemos la conjuntiva, o sea, la parte blanca del ojo muy amarilla. La orina es una orina de color oscuro, inicialmente empieza como amarilla, color de azafrán que conocemos, o finalmente se pone un color como el color del tinto o de la Coca-Cola, es un color más oscuro. Esto nos está identificando que puede haber una hepatitis. Se recomienda que el paciente consulte, pero es más por hacerle un seguimiento para evitar que se contagien otras personas. Recuerden la importancia de tener cualquier enfermedad de riesgo sintomática, llegar con las medidas de protección al hospital, a urgencias o a consulta externa si tenemos algún síntoma, para evitar que esta enfermedad se la transmitamos a otras personas. Las medidas de protección es el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos. Si no tenemos donde lavarnos las manos, utilicemos algún gel o algún desinfectante para que nos estemos desinfectando también las manos para evitar que se nos enfermen otras personas. Si ya el médico decide si hay que mandar algún tipo de medicamento, pero generalmente pues los medicamentos para la hepatitis son muy pocos, entonces ya es decisión. Como forma de prevenirla, les decía antes, la correcta higiene de nosotros, personal, la correcta higiene de los alimentos, de los espacios donde preparamos los alimentos, el consumo de agua previamente hervido o tratado, también la vacuna es muy importante. Cualquier persona se puede aplicar la vacuna, sino que el Ministerio de Salud nos proporciona la vacuna para los niños hasta los 5 años. O sea, al año se debe de aplicar la vacuna, pero si no se la aplicó al año, o sea, hay plazo hasta los 5 años. Si es un adulto, ya sí sería particular, se consigue en los puestos de vacunación particular en Medellín o en otros lados. Inclusive se puede colocar la vacuna combinada con la de hepatitis B, o sea, hepatitis A más hepatitis B. No es tan costosa para la protección que presta, porque
De verdad que es una enfermedad que es muy grave, entonces es muy importante que nos vacunemos para evitar que se nos pueda presentar esta enfermedad. Nosotros estamos en zonas de riesgo. En cualquier lugar de nuestros municipios puede dar hepatitis. No se presenta pues con mucha frecuencia porque ya las condiciones de vida, la higiene, las vacunas y esto han mejorado mucho, que no se presenten tantos casos como hace algunos años, pero todavía tenemos el virus y tenemos el riesgo. Si tienen alguna duda referente a cualquier enfermedad relacionada con las vacunas del Plan Ampliado de Inmunizaciones, se pueden acercar al hospital. En el hospital estamos disponibles a orientarlos en vacunación y aplicarles las vacunas según ustedes lo requieran. Continuando ya para seguir con el otro tema, sería el tema sobre el rotavirus. El rotavirus es otra enfermedad que podemos prevenir con la vacuna. Es una de las vacunas más nuevas que tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones. Pues ya llevamos varios años aplicándola, pero es una vacuna que no es tan antigua como las otras. El rotavirus es una enfermedad gastrointestinal que anteriormente ocasionaba muchas muertes en niños, en los niños menores, sobre todo los niños de 3 meses a 35 meses. Era una de las causas principales de muerte. Ya ha ido mejorando mucho. Es una enfermedad que tiene mucho parecido a el contagio o la infección a la enfermedad que les hablaba anteriormente, porque también se transmite, es por contacto del virus por medio de alimentos o el agua o la higiene. Entonces también es una enfermedad que tiene, aunque no es el mismo virus, pero es una enfermedad también relacionada con la parte gastrointestinal. Antes los niños presentaban unas gastroenteritis y generalmente pues eran hospitalizados y el niño llegaba con tiempo o antes de tener una complicación, era posible que se salvara en una institución de salud donde le aplicaban pues el medicamento o la hidratación, lo rehidrataban y a tiempo. Pero también se nos presentaron muchas muertes en niños en el área rural por la distancia, por la dificultad para salir a la cabecera municipal o a un hospital, entonces morían muchos niños. En los últimos años se nos han presentado casos de gastroenteritis que han sido pues manejados gracias a Dios a tiempo y los niños se les ha evitado la muerte. Este virus también presenta unos síntomas cuando entra al organismo, puede haber también diarrea, generalmente es el síntoma más común. La diarrea es una diarrea muy fuerte y muy líquida. Puede haber fiebre o generalmente hay fiebre, vómito, malestar. El niño presenta cólicos, dolores pues abdominales muy fuertes. Esos son los síntomas más comunes de una gastroenteritis por el rotavirus. Este rotavirus puede contagiarse y empezar a presentar los síntomas a partir de los 2, inclusive hasta los 10 días de haberse contagiado. En los niños es muy grave, en un bebé pues de pocos meses es muy grave porque el niño se deshidrata muy fácil. La deshidratación es la complicación principal de cualquier tipo de enfermedad diarreica aguda. En el caso del rotavirus es una de las pues de las complicaciones más graves. Cuando el niño empieza a tener signos de deshidratación, tenemos que actuar muy rápido, no podemos esperar que al día siguiente, que pasar horas, no, debemos de consultar inmediatamente cuando el niño tenga algún grado de deshidratación. Recuerden que la forma de hidratar un niño o un adulto cuando hay diarrea y vómito es con el suero oral. El suero hace que uno reemplace los líquidos y las sales
que está perdiendo a través de la diarrea y del vómito. El suero pues es muy conocido para la mayoría de las personas, y es que viene en papeletica o viene en botella ya listo para suministrarlo, pero también lo podemos hacer casero. Si estamos en el área rural y no contamos con un sobre de suero o una botella de suero, podemos prepararlo casero. La forma de prepararlo es muy sencilla. Nosotros simplemente necesitamos 1 litro, o sea 1000 centímetros de agua hervida, bien hervida a temperatura, sea ni helada ni caliente, que sea a temperatura. Le vamos a mezclar 4 cucharadas rasas de azúcar, 1 cucharada tintera de sal, y le vamos a empezar a suministrar este suero por onzas o por cucharadas según la edad del niño. Pero tenemos que hidratarlo frecuentemente, no es darle pues un medio vaso de suero y dejarlo un rato, sino cada ratico, cada momentico, cada que el niño hace una deposición o vomita, le vamos a dar cucharaditas del suero. En la mayoría de los niños no les gusta el sabor del suero, lo rechazan, es complicadito. Toca utilizar todas las estrategias como mamás o como cuidadores de niños para que el niño reciba el suero. No quiere decir que porque el niño lo rechaza no se lo vamos a suministrar. Tenemos que buscar todas las estrategias, pero lo importante no es deshidratar al niño, porque cuando el niño llega al hospital deshidratado, es posible que ya el suero venoso tampoco lo vaya a hidratar y el niño no nos va a durar sino de pronto horas. Entonces no podemos permitir que un niño se nos deshidrate mientras llegamos aquí al recurso, sea al hospital o sea al centro puesto de salud más cercano que tengamos. Otra de los síntomas que se me olvidaba decirles de riesgo que nos preocupan si se presenta cuando hay algún tipo de diarrea, es que la diarrea sea con sangre, que la diarrea sea también, puede haber un color oscuro, o sea, como cuando hay sangre ya cocinada. Tenemos que mirar que no haya de pronto este color diferente en la diarrea. Cuando un niño o una persona tiene diarrea con sangre, también es un síntoma de mucho riesgo. Entonces, para que de pronto no nos relajemos. Cualquier diarrea cualquier enfermedad diarreica se puede presentar por diferentes virus o por diferentes parásitos o bacterias. Entonces no quiere decir que siempre que haya una diarrea nos va a decir que es un rotavirus. No, para que no nos alarmemos. La diarrea se presenta por a veces alimentos contaminados con otro tipo de microorganismo, o de pronto una reacción a algún tipo de alimento. Entonces no pensemos que siempre que hay una diarrea hay un rotavirus. La vacuna para el rotavirus, para prevenir el rotavirus, se empieza a los 2 meses, o sea, cuando el niño cumple los 2 meses recibe esta vacuna es oral, o sea, es tomada, no es inyectada, y luego a los 4 meses. Es muy importante, mamás y cuidadores de niños, el niño debe recibir la primera dosis lo más rápido posible a partir de los 2 meses. Si dejamos que el niño cumpla los 3 meses, ya para cumplir los 4 y no ha recibido la vacuna, pierde esta vacuna. Entonces debemos de aplicársela bien juiciosos a los 2 meses, o así tenga los 2 meses y unos días, o haya cumplido los 3 meses, pero que no nos vaya a llegar a los 4 meses. Si el niño nos llega sin la primera dosis, la pierde. La segunda dosis se le suministra a los 4 meses. Si por alguna razón, porque se nos escasea el biológico, porque la mamá vive en zona muy dispersa, vive demasiado de lejos, trajo el niño a la primera dosis, pero se demoró un poquito más de los 4 meses para aplicarle la segunda dosis, para suministrársela, entonces sí, también se le garantiza la segunda dosis, pero no puede el niño ya haber cumplido el año. Entonces, para que tengamos en cuenta, las fechas de las dosis de las vacunas son muy importantes. No nos relajemos con estos intervalos de las vacunas, con las citas que nos ponen, porque no es lo mismo la protección
de la vacuna cuando el niño la recibe a la edad adecuada y el intervalo adecuado que cuando se nos pasa. Por algunas situaciones se nos han atrasado los niños porque a veces ha escaseado la vacuna inclusive desde el Ministerio de Salud, pero no que sea por culpa de nosotros. Entonces tratemos de ser muy juiciosos y puntuales con las vacunas de los niños. Todas las enfermedades que se previenen con vacunas son graves, son enfermedades mortales, son enfermedades que se complican y que si no se muere el niño o el adulto, queda con algunos daños o con algunas secuelas. Hemos visto casos de personas que han quedado con algún tipo de limitación o de discapacidad por falta de una vacuna oportuna. Bueno, ya dando pues como final al programa, es invitarlos a que tengamos muchos cuidados y tengamos mucha responsabilidad con este cambio climático que se nos está presentando, que ustedes saben que también nos está ocasionando muchas enfermedades virales. Entonces tenemos que tener algunas precauciones y sobre todo tener mucho cuidado con la limpieza. Yo sigo insistiendo, la limpieza de los recipientes donde depositamos el agua, la limpieza de los tanques de almacenamiento, el cambio frecuente de estas aguas, de si son para el consumo humano, tratemos de que sean aguas limpias, que sean aguas tratadas, que sean aguas potables para evitar muchas enfermedades de estas. Que todos los recipientes, todos los materiales que utilicemos para preparar alimentos o que nos van a servir para depositar algunos productos que vamos a consumir estén muy limpios, tapados. Evitemos la presencia de moscas en los alimentos. Ustedes saben que las moscas también son un vehículo, es la forma de transmitir las enfermedades, porque ellos son como los que llevan estos parásitos o estos microbios, todos estos virus a nuestra casa. Entonces tener todo tapado, todo limpio, va a evitar de que nos enfermemos, porque es más fácil tener un alimento tapado, o las botellas, los envases, todo bien protegido, que controlar las moscas. Las moscas se reproducen muchísimo, son frecuentes en todos los sitios, entonces ellas están en todas partes, ellas llevan y traen todos estos microorganismos. Invitarlos a que continúen viendo y escuchando el programa Hospital en Casa. Nosotros desde la ESI Hospital El Carmen estamos dispuestos a orientarlos y acompañarlos en todos estos procesos. Un buen día para todos y hasta la próxima oportunidad. Aquí finaliza su programa Hospital en Casa, programa institucional de la ESI Hospital El Carmen de Amalfi, en el cual se enfatiza temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, especialistas, salud pública e información de tu interés. Hospital en Casa de la ESI Hospital El Carmen de Amalfi, un hospital con calidad humana. Gracias por escucharnos.